gracias a Dios por un día más de vida, por esta oportunidad que Dios nos da de venir a su casa. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, a darle gracias a Dios y a disponer nuestro espíritu para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar con nuestro hermano Ricardo. Hoy la Santa Biblia nos habla en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículos del 5 al 9 y del 15 al 18. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Te alabamos y te bendecimos, Dios dador de la vida. Hoy oramos para recibir la bendición de tu santa presencia en esta congregación, brazo protector. Gracias por tomarnos de la mano y caminar con nosotros en el día a día. Gracias por habernos ayudado hasta el día de hoy. Te vimos y te sentimos en la historia, siempre cercano a tu pueblo. Y así queremos seguir viéndote en nuestras historias, haciéndote parte de nuestras vidas. Con amor y misericordia, cuidaste, condujiste, animaste y sostuviste a tus hijos e hijas desde el ayer hasta el hoy. Cuídanos y anímanos, Señor. Úsanos para hacer visible tu reino de paz, de justicia, de transformación y de verdad. Tú que eres santo por toda la eternidad, santifica nuestras vidas con tu presencia y háblanos a través de tu santa palabra. A Jesucristo sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santísimo, por un día más de vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque nos permites estar aquí reunidos en este día, Señor, para poder alabarte y glorificarte, Padre Santísimo. Te ruego, Padre Santo, tu perdón, Señor, por todas nuestras ofensas. Señor, perdónanos y ayúdanos a ser mejores. También te ruego que nos ayudes a perdonar, Señor, a nuestros enemigos, Padre Santo. Ayúdanos en todo, Señor. Ahora te ruego, Padre Santísimo, que apresure, Señor, los pasos de las personas que han de venir para poder unirse con nosotros, Padre Santo. Y también te doy gracias por las personas que nos encontramos aquí, Señor. Te ruego, Padre Celestial, una bendición muy grande, Padre Santísimo, para todas las familias de esta congregación, Padre Santo. Todos y cada uno de ellos, de los miembros de las familias que aquí representamos, Señor. Bendícelos, ayúdalos. Bendícelos y también ayúdalos en todas sus actividades, Señor, de la semana que comienza el día de mañana, Padre Santo. Acompáñanos y guárdanos de todo peligro, Señor, de toda maldad, Padre Santísimo. También te rogamos, Padre Santo, por las mensajeras del día de hoy, Señor, de tu palabra, Señor, que las bendigas, las cuides, Señor, y también que les des sabiduría, Padre Santo, para que hablen
tú hables a través de ellas, Padre Celestial, y a nosotros, Señor, danos también entendimiento, Señor, para poder llevar a cabo todas las enseñanzas que aquí, Señor, se nos dan, Padre Santísimo. Gracias, Señor, una vez más te damos por todo, Señor. En el nombre de Cristo te ruego que nos acompañes en este culto, Señor, y que sea para honra y gloria tuya, Padre Santo. Gracias, Señor, en el todo te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre Santísimo. Hermanos, así permaneciendo en pie, vamos a entonar estos dos himnos. El primero, día en día, Cristo está conmigo. Y es una prueba fiel de todos los que estamos aquí, que Dios está con nosotros día con día, hasta el día de hoy, ha cumplido su promesa. Amén. Y así vamos a entonar el himno "Cómo poder estar triste". Oh,
Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por esta tarde, por su amor, su misericordia y su fidelidad, que es la que nos tienen en este lugar. Damos gracias a Dios por que Él nos estaba esperando con los brazos abiertos para que nosotros acudiéramos a escuchar su voz. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 14 y vamos a leerlo todos unidos. Dice: necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, y es un salmo de David. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pueden tomar sus lugares, amén. Este es un salmo sapiencial o de gran enseñanza, escrito por David, en el cual David hace un diagnóstico acerca de dónde venía la maldad de sus enemigos. Pero a la vez también en este salmo veremos que David tiene, por revelación del Espíritu Santo, logra ver el motivo por el cual la condición humana se enferma, y se debe precisamente a la ausencia de Dios en las vidas de los seres humanos. En este versículo 1 comienza diciendo: dice el necio en su corazón. Muchas voces de hombres y mujeres alrededor del mundo se levantan, negando la existencia de Dios en una actitud ciertamente, como dice este salmo, de necedad. El hecho de que algunas personas insistan en negar a Dios no lo borra del universo. Las pruebas y las evidencias de su existencia son más que visibles, son grandísimas, y no hay manera de que el pensamiento humano lo logre borrar. Esta clase de pensamientos sabemos que brotan, y lo dice el mismo salmista. Dice el necio en su corazón. Brotan del corazón. El corazón es el centro de las decisiones y los pensamientos del ser humano, y es donde se alberga incluso las cosas más terribles de la naturaleza caída del ser humano. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, sus versículos 21 al 23 nos lo confirman, y dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Debemos reflexionar seriamente lo que está dentro de nuestro corazón y de nuestros pensamientos.
porque la Biblia revela que esto puede estar albergado en el corazón humano y es lo que hace que su naturaleza sea corrompida. Y por eso declaran neciamente diciendo: no hay Dios. ¿Por qué el ser humano se corrompe? Y lo ve David aquí, dice: se han corrompido y hacen obras abominables. Cuando una persona se empeña en negar la existencia de Dios, el motivo es porque no quiere rendir cuentas de sus actos, de todo lo que hace. Y el ser humano, al negar la existencia de Dios o querer sacar a Dios de su vida, lo único que hace es caer en corrupción moral, porque Dios es el que ha puesto la moral en el corazón del ser humano y se corrompe si nosotros negamos que Dios existe. Todo hombre que vive sin Dios está estropeado como consecuencia ciertamente del pecado y una manera errada de vivir y de actuar. Y cuanto más lejos está un ser humano de Dios, más corrompido estará y sus acciones serán cada vez más bajas. Por eso lo dice en el versículo 1, la parte B: se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando el ser humano niega a Dios y lo quiere sacar de su vida, lo único que sucede es que corromperá su vida y serán cada vez más bajas, más erradas sus acciones. En el versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. El hombre ha decidido por su propia cuenta sacar a Dios de su propia creación. De esta manera no tiene que dar cuentas de sus acciones. Sin embargo, jamás podremos evitar que Dios vea al hombre y que vea y escudriñe hasta lo más profundo de sus pensamientos. Por eso dice el salmista: Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres. Aunque nosotros muchas veces estamos en lugares que a Dios no le agradan o hacemos algo que a Dios no le agrada, podemos voltear a nuestro alrededor y no veremos a nadie. Pero no significa que nadie nos esté viendo. Nuestro Dios nos está viendo y nos está escudriñando. Y nada se puede esconder a los ojos de Dios. Por lo tanto, debemos de estar conscientes, y lo dice el salmista, debemos estar conscientes de que todo lo que nosotros hacemos y aún lo que pensamos, Dios lo conoce. Por eso dice: para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y en el versículo 3 dice: todos se desviaron, se han corrompido, a unas se han corrompido y no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 25, el apóstol San Pablo dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando el ser humano quiere negar que Dios existe, lo único que hace es corromper su vida. Y dice en el versículo 4: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad y que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes y que podemos vivir nuestra vida alejados de Dios, aún los cristianos dejamos de orar, de leer la palabra de Dios y nos convertimos como este necio que narra este salmo. Cuando pensamos que nosotros podemos vivir nuestra vida por nosotros mismos y de acuerdo a nuestra propia opinión, ese es el pensamiento de un necio y es el pensamiento de un ateo.
que niega la existencia de Dios. Por eso el ser humano lo que debe hacer es tener entendimiento y reconocer que necesitamos de Dios e invocarlo. Después dice el versículo 5, ellos temblaron de espanto. El ser humano temblará de espanto porque tenemos que reconocer que hemos de dar cuentas de todo lo que hagamos en nuestra vida, sea bueno o sea malo. Y Hebreos en su capítulo 9, versículo 27 nos lo confirma y nos dice el escritor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. En el versículo 5 el salmista dice: temblaron de espanto, y ciertamente todas aquellas personas que viven ajenas a Dios y mueren en esta condición temblarán de espanto, porque abrirán sus ojos y se verán al frente en el tribunal de Dios, en donde serán juzgados por sus obras y condenados si no se arrepintieron. Porque Dios está con la generación de los justos, y así es, Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos de nuestras obras que no eran agradables a Él y buscarlo con todo nuestro corazón. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Todas aquellas personas que el día de hoy se burlan de Dios y niegan su existencia, un día tendrán su recompensa frente al tribunal de Dios. Y dice ya y concluye el salmista con una expresión de esperanza: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Él tenía la esperanza de que Dios vendría y salvaría a su pueblo, aún de ese corazón corrompido, y lo quitaría para siempre la iniquidad del ser humano. Y esa misma esperanza la tenemos nosotros, amada iglesia, la tenemos cada uno de los que militamos en la congregación de Dios. Esa es nuestra esperanza. Nuestro Señor volverá a la tierra y vendrá y limpiará la tierra de toda maldad. Borrará todo rastro de incredulidad. Y aún aquellos que se negaron a creer lo verán. Dice la palabra de Dios: todo ojo le verá. Y también el pueblo de Israel que aún no lo ha reconocido, dice que lo verán y reconocerán que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y así nosotros estamos en las manos de Dios. El Señor vendrá y nos tomará. Y aunque el día de hoy nos parece que hay personas que hacen lo malo y son prosperados, darán cuentas a Dios de ello. Y aunque parece que han ganado la batalla sobre aquellos personas que buscamos a Dios, que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y que estamos esforzándonos cada día para que el Señor guíe nuestros pasos y nos vuelva al camino y aclare nuestro pensamiento y podamos caminar confiando siempre en nuestro Dios. Pareciera ciertamente que prevalecen el mal comportamiento y la mala conducta, porque volteamos a nuestro alrededor y vemos cuán prósperas son aquellas personas que a veces se portan tan mal. Pero el Señor va a venir y pondrá justicia y saldrá a favor de aquellos que buscaron, que clamaron a Dios en su necesidad. Por eso dice: cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Él nos ha libertado, ya no somos cautivos. Nos ha libertado de todas aquellas cosas que parece que hoy son la felicidad para el mundo, pero que en realidad son una trampa mortal. Y nosotros, los que estamos en Dios, nos gozaremos, dice: se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dios saldrá por nosotros.
estará con todo aquel creyente y siempre saldrá a favor de los que le aman, dice, y lo hará tan solo por el propio amor a su nombre y porque Dios es justo y Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Solamente pidámosle a Dios que escudriñe siempre nuestra vida y no demos lugar a orgullos o autosuficiencia en nuestra vida, porque con Dios siempre seremos victoriosos, aún sobre nuestras emociones. Damos gracias a Dios por la palabra, por este salmo precioso que nos trajo gran enseñanza. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una breve oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santísimo nombre. Reconocemos, Señor, la necesidad tan grande que tenemos de ti. Somos seres humanos, Señor, que fuimos creados por ti y tú soplaste, Señor, ese aliento de vida en nosotros. Lo que nos hace, Señor, reconocer que necesitamos de ti para caminar en esta vida. Tú has provisto, Señor, todo. Nos has dado tu palabra, a tu Espíritu Santo, ese medio de gracia que es la oración para acudir a ti cada vez que tengamos necesidad, Señor. Cada vez que veamos frente a nosotros una amenaza, Señor, hemos de venir a ser cubiertos con la armadura tuya, Señor, y que nuestros pensamientos sean dirigidos por tu Espíritu Santo para no dar lugar al orgullo, Señor. Nada ni nadie que nos haga pensar o movernos, Señor, de que todos los días necesitamos de la presencia tuya para caminar en esta tierra. Te necesitamos al acostarnos, te necesitamos al levantarnos y mientras realizamos toda actividad. Señor, que tú estés con nosotros, que tú seas el que bendiga y prospere el trabajo de nuestras manos. Y Señor, a ti toda honra, toda gloria, porque Señor, solamente tú eres el único que nos permite abrir nuestros ojos cada día y ver la luz de este día. Tú eres el que nos da, Señor, la fuerza para levantarnos, el sustento para alimentar este cuerpo que tú nos prestaste mientras estemos en esta tierra, Señor. Pero esa no es nuestra meta, el quedarnos aquí. Sabemos que somos peregrinos en esta tierra, Señor, y que hemos de guardar nuestra vida, viviendo de acuerdo a tu voluntad para ser aprobados y poder, Señor, alcanzar esa vida eterna. Esa es nuestra meta, la vida eterna. No, Señor, quedarnos aquí. En tus manos benditas nos queremos poner, nosotros y todas nuestras familias, y que todo aquel que invoca tu nombre sea, Señor, guardado en tu paz, con tu bendición, todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Y amados hermanos, nosotros como pueblo de Cristo tenemos el conocimiento, hemos escuchado su palabra. Y miren lo que dice el texto ahí en la pantalla. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por eso Dios nos llama: esfuérzate y sé valiente. Nos llama a que nos esforcemos, amados hermanos. No es fácil, es un batallar cada día, pero Dios está con nosotros. Y dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, dijo Pablo. Amén. Vamos a entonar este hermoso himno que dice: ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama siempre.
acompáñenos una vez más. Vengan y nos gozamos y nos alabamos y alabamos a nuestro Dios por permitirnos estar en su casa de oración, para alabarle, para bendecirle, para venir y también encontrar consuelo, encontrar gozo, encontrar paz, ese remanso que por un momento nos da el Señor y todo el tiempo. De hecho, después de venir a veces cansados, ajetreados del día a día, del mundo, de lo que sucede a nuestro alrededor, venir a la casa de oración de nuestro Dios, a alabarle y a recibir de su palabra, ciertamente refuerza nuestro ser, aviva nuestro ser para continuar nuestra vida secular mientras estemos en esta tierra. Y así, con esa actitud de alabanza, de adoración, elevemos una oración a nuestro Dios en esta tarde. También vamos a poner en sus manos las necesidades de la iglesia y de aquellos a los cuales nos han encomendado también elevar una oración para que el Señor haga la obra redentora en sus vidas. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, en esta tarde, por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque hasta aquí has estado con nosotros, porque bendito Dios, te reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios todopoderoso, el dador de la vida, el que nos ha sostenido hasta este momento. Te damos gracias, bendito Dios, porque un día tú pusiste, Señor, tus ojos en nosotros. Nos tocaste, bendito Dios, sembraste tu palabra en nuestros corazones. Por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y por esa sangre derramada, nos has lavado, nos has comprado, nos has hecho partícipes del reino. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no reconocerte en nuestros caminos? ¿Cómo no venir y alabarte y adorarte, bendito Dios? Te pedimos, Señor, que tú limpies, Señor, nuestro ser, nuestra mente, Señor, nuestros labios, nuestro corazón, porque reconocemos, Señor, que te fallamos. Reconocemos, Señor, que pecamos de pensamiento, de palabra y de obra contra tu divina majestad. Apiádate, Señor, de nosotros. Extiende una vez más tu misericordia sobre nosotros, bendito Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, a caminar contigo día con día. Que no olvidemos, Señor, quién eres. Que no olvidemos, Señor, ni por un instante lo que has hecho en nuestra vida. Y, Señor, ciertamente nosotros como seres humanos finitos, nada podemos hacer por aquellos que amamos. Pero venimos, Señor, a encomendarlos bajo tu cuidado. Ponemos, Señor, en tus manos preciosas, bendito Dios, a la hermana, Señor, de Marta. Tú la conoces, Señor. Tú sabes por lo que ella está pasando, por lo que está pasando su familia. Bendito Salvador. Señor, nosotros no la conocemos, pero tú sí. Tú la formaste, bendito Dios. Tú conoces, Señor, hasta los cabellos que tiene ella en su cabeza. En tus manos preciosas está ella, Señor, y en tus manos preciosas está su familia. Te pedimos, Señor, que tú les lleves la fortaleza, el consuelo, Señor, que ellos necesitan en este momento. Ella, Señor, está en tus manos. Permítele, Señor, que esté a cuenta, Señor, contigo. Señor, obra, Señor, en su alma, Señor, y te pedimos que tú obres también en su cuerpo. En tus preciosas manos, Señor, están nuestras hermanas, Señor, de nuestra hermana Sol. Todas y cada una de ellas, Señor, tú las conoces por nombre. A Julia, Señor, a Cristi, bendito Dios, a Cuca, Señor, a su mamá, Señor, a Lupita. Ellas están en tus preciosas manos, las ponemos en tus preciosas manos, Señor. Tú sabes, Señor, de lo que tiene necesidad cada una de ellas.
Pero Señor, en ti hay poder, en ti hay salvación, en ti, Señor, hay consuelo, en ti, Señor, hay redención para sus almas, Señor. Tú sabes, Señor, qué les acontece en su cuerpo. Los ponemos en tus preciosas manos, bendito Dios. Que ellas puedan conocerte, Señor, y conocer, Señor, en carne propia, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que las formaste, el Dios que las ama, Señor, que tiene pensamientos de bien, Señor, y no de mal. Que ellas abran, Señor, la puerta de sus corazones, Señor, para que tu Santo Espíritu haga la obra redentora en sus vidas. Y ellas puedan alabarte y glorificarte y ver, Señor, tu gloria en sus vidas. Primeramente, Señor, de salvación y después, Señor, de sanidad. Sanidad de la mente, del alma, Señor, y de sus cuerpos. Las ponemos en tus preciosas manos. En tus preciosas manos, Señor, está la vida de Berta y de su familia, Señor, su mamá. En tus manos preciosas. Sus hermanos, sus hermanas, Señor. De la misma manera, Señor, tú les conoces, tú les creaste. Bendito Salvador. Sabes de lo que tiene necesidad cada uno de ellos. Señor, tu hija tiene promesa, Señor, porque ha venido a tus pies, ha creído, Señor, en ti. Depositamos, Señor, a su familia en tus manos. Que sean partícipes, Señor, de esa promesa redentora. Que ellos, Señor, te conozcan y que sepan, Señor, que hay un Dios todopoderoso que les ama, Señor, que tiene pensamientos de bien y que anhela, Señor, entrar en su corazón. Permítele, Señor, que ellos abran la puerta, que tu Santo Espíritu, Señor, no cese, Señor, de tocar a su puerta, para que ellos sean, Señor, transformados por completo por el poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, que haga la obra redentora en sus vidas. Los ponemos en tus preciosas manos, Señor, al igual, Señor, que a su mamá, que tú también, Señor, sabes su condición. Tómala en tus preciosas manos, Señor, hazla descansar en ti, bendito Dios. Que conozca y que sepa, Señor, que hay un Dios todopoderoso, Señor. En tus preciosas manos ponemos a Vero Miranda y a su hijo. Tú sabes, Señor, cuál es su situación. Tú sabes, Señor, por lo que ellos pasan en este momento. Permítele, Señor, que ellos escuchen tu palabra. Que abran, Señor, sus oídos, la puerta de su corazón. Que sean sensibles, Señor, a tu palabra. Pon los medios, Señor, para que ellos puedan escucharte. Que el Evangelio, Señor, de poder llegue a sus vidas y a sus corazones. En tus preciosas manos, Señor, ponemos a Silvia Campos también. Tú sabes, Señor, qué es lo que a ella le acontece. En tus preciosas manos está su vida, Señor. En tus manos está la vida, Señor, de Betty, la amiga de nuestra hermana Leo, bendito Dios. En medio, Señor, de la enfermedad, tú, Señor, estás con ella. Que ella sea, Señor, de bendición para otros, de testimonio, Señor, de un hijo tuyo, Señor, que abre su corazón y aún en medio de la enfermedad, tú estás con ella, Señor, tú le consuelas. Tú, Señor, le fortaleces. Ciertamente, Señor, su exterior, bendito Dios, se deteriora, pero su interior, Señor, se goza en ti. Que los que la rodean, Señor, vean tu gloria manifestada, Señor, en su vida. Y que puedan ver, Señor, que hay un Dios todopoderoso que transforma las vidas, Señor. Y que tú eres, Señor, con ella. Fortalécela, Señor. Alivia, Señor, sus dolencias. En tus preciosas manos, Señor, también está Tavo, bendito Dios. Y la tía, tú sabes, Señor, por la enfermedad que le está pasando. Pero te tiene a ti, Señor, el Dios todopoderoso.
Lo has sostenido, Señor, hasta el día de hoy. Lo has librado, Señor, de peligros. Has estado, Señor, con Él a lo largo de esta enfermedad. Manifiéstate, Señor, en su cuerpo, en su vida, Señor. Fortalécela, Señor, espiritualmente. Que los que lo rodean, Señor, puedan ver tu gloria manifestada, Señor, en su vida y puedan conocer, Señor, al Dios en el cual Él ha creído, Señor. El Dios Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Salvador. En tus preciosas manos, Señor, está la familia Domínguez Nieto, mi tía, Señor, y cada una, Señor, de sus hijas y de sus hijos. Señor, siga haciendo tu obra redentora en sus vidas. La palabra, Señor, ha sido sembrada. Y ciertamente, Señor, no vemos, bendito Padre Celestial, la labor que hace tu Espíritu Santo. Pero tu Espíritu Santo, Señor, ha sembrado esa palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, es el que le está dando crecimiento, bendito Dios, y fruto, Señor, de arrepentimiento. En tus preciosas manos, Señor, están sus vidas. Fortalécela, Señor, como hasta el día de hoy. Ayúdale, Señor, a encontrar en ti, Señor, la madurez espiritual, ese crecimiento, Señor, que solamente lo das tú, Señor, en sus vidas. En tus preciosas manos está su vida y en tus preciosas manos está la vida, Señor, de la señora Laura. Tú conoces, Señor, qué es lo que a ella le acontece, bendito Dios, qué es lo que a ella le aflige. Ella se ha acercado, Señor, para pedir oración de intercesión. Señor, que tu palabra no llegue vacía. Señor, que ella pueda ver, Señor, la manifestación de tu poder en su vida y en su espíritu y en su alma, Señor. Primeramente, Señor, en su corazón. Que sea, Señor, transformado. Que ella pueda ver la gloria tuya en su vida. Te pedimos, Señor, por Mercedes, la amiguita, Señor, de nuestras hermanas Cano. Tú sabes, Señor, qué es lo que a ella también le acontece. Qué es lo que pasa por su corazón y por su mente. Ella no lo entiende, bendito Dios, pero su palabra también ha sido sembrada en su corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, siga haciendo la obra redentora. Que pueda encontrar en ti, Señor, el consuelo, la paz, que nada ni nadie, Señor, le puede ofrecer, sino solamente tú. Y así quédate, Señor, con tu iglesia. En tus preciosas manos ponemos y te damos gracias y nos gozamos, Señor, por un día más de vida que tú le has permitido, Señor, tener al pequeño Ricky, a la pequeña Jimena, Señor, a Leo Molina, bendito Dios. Gracias, Señor, Padre eterno, porque ellos están aquí en tu presencia, dándote gracias, alabándote por ese día más de vida. Que ellos sigan creciendo, Señor, en tu conocimiento, en tu palabra, Señor, que ellos son un testimonio vivo, Señor, para sus familias. Tú has sembrado en esos pequeños corazones, Señor, tu palabra. Y tu palabra, Señor, no llega vacía. Permíteles que ellos sigan creciendo, Señor, en tu conocimiento, que tu palabra, Señor, siga dando frutos, Señor, en su pequeño corazón. Gracias, Señor, por la vida también de su mamá, Señor, de su familia, que están también aquí presentes, bendito Dios. Dándote gracias por esa pequeña vida, bendito Dios, que tú les has permitido tener. Haz la obra, Señor, redentora, Señor, en estas familias. Que no llegue, Señor, tu palabra vacía sus corazones. Que puedan conocerte, Señor, y saber que hay un Dios todopoderoso. Ese Dios que solamente puede darnos el gozo, la paz, que nadie puede entender. Aquí estamos, Señor, tu iglesia. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para poder, Señor, escuchar tu palabra con atención, con detenimiento.
nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra se quede guardada, grabada, Señor, y podamos discernir lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Nuestro corazón, Señor, que se quede tu palabra sembrada, Señor, para que dé frutos y que podamos, Señor, recordarla en cada momento, Señor, de necesidad, en cada momento de prueba, Señor, en todo momento, Señor, y en el momento, Señor, de compartirla. Y ponemos en tus preciosas manos nuestra voluntad para que seamos, Señor, obedientes a ti, nos sometamos, Señor, a tu palabra. La obedezcamos, Señor, la atesoremos, bendito Dios, en nuestra vida y en nuestro corazón. Y seamos hallados un día, Señor, aprobados delante de ti. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sin antes, Señor, que queme, Señor, con el carbón encendido de tu altar mis labios, para que sea tu palabra y solamente tu palabra la que escuchemos el día de hoy. En el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie, mis amados hermanos, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en su capítulo número 4, vamos a leer los versículos del 26 al 34. Marcos 4, capítulo número 4, en sus versículos del 26 al 34. La parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza y el uso que Jesús hace de las parábolas. Y la palabra del Señor dice así: decían además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque del suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Como muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, durante todo su ministerio, tuvo siempre como principal objetivo el enseñar. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el Maestro de maestros. Y el método que usaba nuestro Señor para hablarles a las personas fue siempre usando un vocabulario que ellos pudieran entender, con esa capacidad de ilustrar a su audiencia con verdades profundas y divinas. A través de las parábolas utilizadas por nuestro Señor, siempre utilizando temas de cotidianeidad, y recalco, comunicaba la verdad divina. Dios mismo por eso se conectaba con la audiencia. Una verdad divina que les compartía siempre nuestro Señor Jesucristo, pues Él era Dios mismo. Por eso es que lograba conectarse siempre con su audiencia, cosa que ningún otro líder religioso podía hacer. Y el Señor en esta ocasión usa dos parábolas para enseñarles acerca de lo que es el reino de Dios. La primera de ellas describe varias acciones. Primero, el sembrador dice que siembra. Posteriormente, el grano que crece. La tierra la cual hace brotar
ese grano, el acto de cosechar. Y la segunda parábola, el Señor les explica la magnitud que tiene este crecimiento. Por eso estas parábolas que usa nuestro Señor Jesucristo son muy ilustrativas. Y aunque las hemos considerado en ocasiones anteriores, la palabra de Dios es tan hermosa, es tan verdadera y divina, que siempre encontramos en ella nuevas enseñanzas para edificación. Por eso inicia con el versículo número 26, en el cual decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y a través de estas parábolas el Señor les hablaba, pero decimos que lo hacía con verdad divina, porque era Dios mismo. No les hablaba sin antes el Señor percibir la necesidad que había en el corazón de ellos. Por eso nuestro Señor es el maestro de maestros, y por eso ningún líder religioso podía hablarles de esta manera. Ninguno de ellos tenía la capacidad de percibir la necesidad que hay en la audiencia. Y aún en estos momentos, mis amados hermanos, más de 2000 años después, utilizando estas mismas palabras, solamente el Señor sabe y conoce y ha percibido lo que hay en el corazón del hombre. Por eso esta palabra sigue siendo viva y eficaz, sigue siendo poderosa y divina, porque al día de hoy es tan actual, porque solamente el Señor tiene el poder de percibir lo que hay en el corazón del hombre y hablarnos conforme a lo que cada uno de nosotros necesita. Y utiliza nuestro Señor también lo que hay en el medio ambiente, lo que se encontraba en aquel momento, que es tan actual como el día de hoy. Utiliza la actividad agrícola como ejemplo para analizar y para comparar el reino de Dios con aquel hombre que siembra, el cual, como ya conocemos nosotros, primeramente prepara la tierra, deposita con todo cuidado. Decía un pastor en una predicación, con todo cuidado, y el sembrador por eso es conocido como sabio, porque sabe cuándo es tiempo de preparar la tierra, sabe cuándo es tiempo de sembrar la semilla y de hacerlo, y de la manera en cómo lo debe de hacer, con todo cuidado. Posteriormente dice, esa semilla brota esa planta y crece de un modo, dice, que él no sabe cómo. Así es como compara nuestro Señor Jesucristo con el reino de Dios. Porque ciertamente cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón del hombre, no sabemos cómo es que obra el Espíritu Santo internamente en nosotros, porque solamente el Espíritu Santo conoce y percibe lo que hay en nuestro corazón y sabe de qué manera cuidadosa y meticulosa cómo preparar nuestro corazón, cómo sembrar la palabra en nuestro corazón y de qué manera obrar en nuestro corazón para cambiar el corazón del hombre, para generar ese cambio. Cuando la semilla es puesta en la tierra, empieza a generarse un cambio para que pueda brotar esa planta. De la misma manera, el Espíritu Santo empieza a generar y a obrar de una manera misteriosa en el corazón. Y esto es lo que le enseña directamente también nuestro Señor Jesucristo en otra ocasión a Nicodemo. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. La misma palabra griega dice, significa tanto viento como espíritu, en un paréntesis. Espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, dice la misma palabra griega, significa tanto viento como espíritu, también entre paréntesis. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En alguna otra ocasión ya habíamos hablado sobre lo que hace el viento, que podemos ver y percibir qué es lo que hace, pero no podemos ver al viento. Podemos ver cómo actúa sobre los elementos, podemos ver cómo se mueve un árbol, pero no podemos percibir el viento, ni sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es echada la simiente, que parece que tiene un comienzo poco importante. Mis amados hermanos, pero la semilla tiene poder. No es la obra del sembrador, sino es la obra de la simiente que brota, dice, a causa de esa fuerza misteriosa que se lleva a cabo. Por eso destaca el crecimiento de la semilla por el poder de Dios a través de su palabra. Y por eso la salvación del hombre es el resultado de una obra sobrenatural que Dios hace en el corazón del hombre, que Dios realiza en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo, pero a través de la semilla de su palabra, porque su palabra tiene en sí misma el secreto de la vida. La palabra de Dios tiene la vida. La palabra de Dios tiene el poder para que el hombre nazca de nuevo. Como le dice el Señor a Nicodemo, la palabra de Dios tiene el poder para salvar las almas. Y todo es posible, porque la palabra de Dios es vida y es poderosa. Y está llena del Espíritu Santo, el cual da vida. Nos dice en Hechos 4:12, nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera, no hay otro método, si no es a través de la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Y nos dice en Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la vida. Y dice, y el Espíritu es el que da la vida, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es que se da este cambio? ¿Cómo se lleva a cabo este cambio? Nos dice en el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga. Y si vemos la secuencia, una por uno, vemos que es la tierra la que da el fruto, dice, de sí misma. Esa tierra la cual la misma tierra produce la semilla y va produciendo los cambios que necesita esa semilla para esta semilla poder crecer, poder germinar y poder ver la planta. De la misma manera, el Espíritu Santo empieza a hacer esos cambios en el corazón del hombre. Es el instrumento que utiliza nuestro Dios para que empiece a hacer esos cambios también.
Esos cambios, por eso el apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios y el crecimiento es el que da nuestro Dios. Y queremos puntualizar precisamente esa parte, el poner atención a la palabra de Dios. Y cuando decimos poner atención a la palabra de Dios, es darle la entrada a la palabra de Dios. Es abrir la puerta de nuestros corazones para que la palabra de Dios haga el efecto en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y entonces se puedan llevar a cabo esos cambios. En el versículo 27 nos dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es un proceso ciertamente lento. Es un proceso poco percibible de una manera rápida a los ojos del sembrador. Pero qué maravilloso es cuando empieza a germinar esa semilla. Qué hermoso es cuando nosotros podemos percibir después de cierto tiempo cómo brota la planta. Es maravilloso ver y nos gozamos cuando salimos al campo y vemos que empieza a llenarse de verde, empieza a vestirse de verde los campos, los valles. Por eso decimos que, y se dice la frase de el verde es vida. Así es como el Espíritu Santo realiza el proceso en el corazón del hombre. Lo hace de una manera lenta, pero empezamos a ver los frutos. Antes de que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra, antes de que el sembrador siembre esa semilla en la tierra, ¿cómo está la tierra? Vemos una tierra árida, una tierra triste, una imagen y un aspecto desolador. Y si hay unos cuantos frutos, son frutos malos, son frutos que no sirven, no son frutos que nos sirvan para alimentarnos, ni mucho menos. Así es la vida del cristiano. Así estábamos nosotros, áridos, secos, sin fruto o un fruto malo, desolados. Pero qué diferente es cuando llega la palabra de Dios y cuando empieza ese proceso renovador en nuestras vidas. Y empezamos a vestirnos de vida y empezamos a ver cómo se van cambiando los hábitos, se va cambiando la forma de pensar. Se va cambiando la forma de ver la vida, la forma de percibir todo lo cuanto está a nuestro alrededor. ¿Y cómo sucedió esto? ¿En qué momento sucedió esto? Tal vez ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que está haciendo el Señor en nuestros corazones, de la labor que está siendo hecha en nuestro corazón. Pero sí se empieza a percibir por todos aquellos que están alrededor nuestro. Aquellos, los que sí empiezan a ver un comportamiento diferente, un cambio de actitud. Así es como se manifiesta el reino de Dios en nuestra vida. Pero no se manifiesta de una forma inmediata. Por eso el concepto del reino de Dios que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo chocaba frontalmente contra aquellos líderes religiosos que estaban llevando al pueblo a engaño. Para ellos la manifestación del reino debería ser una manifestación rápida, una manifestación con expectativas pomposas, ostentosas, de una manera inmediata. Eso era lo que esperaban ver del reino de Dios, eso era lo que esperaban del Mesías. Sin embargo, sabemos que cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón del hombre, empieza ese cambio y ese crecimiento lento.
pero es un crecimiento continuo, continuo, continuo. El creyente ya no puede ser el mismo, ya no es el mismo. Y vemos cómo gradualmente empieza esa semilla de la salvación a germinar en el corazón del hombre. Y nada puede impedir el desarrollo ni el crecimiento de la obra de Dios en nuestros corazones. Nada puede detener ni callar la palabra de Dios y el Evangelio en la obra de nuestro Dios, porque lo que ha comenzado a hacer nuestro Dios lo termina. No hay nada más poderoso que el crecimiento que le da Dios a la vida del ser humano, y tampoco es algo que se pueda forzar. Por eso no es chocada completamente contra las expectativas de los líderes judíos. No podemos forzar el que haya ese crecimiento en el corazón del hombre. No se puede forzar que la semilla caiga en buena tierra. Tiene que ser a través de la obra redentora de nuestro Dios. Por eso es un misterio, pero sabemos que es poderosa. Veamos algunos puntos, dice, de interés para poder contestar esta pregunta un poco más extensa. ¿Cómo es que sucedió esto? Primero tenemos la hierba que se desprende de la semilla, la cual empieza a germinar y ésta tiene vida. Y así es la palabra de Dios. Basta solamente que caiga en buena tierra. Basta solamente que caiga que le abramos el corazón para que caiga esa semilla y entonces brote, crezca y fructifique. Luego viene la espiga, que ésta crece y crece derechita, crece de pie. Qué grandiosa es la obra de nuestro Dios en nosotros. Estábamos desiertos, áridos en nuestro corazón, pero también nuestra vida era una vida caída. Estábamos caídos, porque así es el enemigo, así nos tiene el pecado. Pero qué maravilloso es cuando la obra de Dios empieza a hacerse en el corazón del hombre. Es una obra completa, es una obra divina, es una obra perfecta. Empieza a hacerse los cambios, pero también nos levanta y nos pone derechitos, erguidos como la espiga. Esa es la obra redentora de nuestro Dios, y eso es lo maravilloso. La semilla, la palabra de Dios, contiene todos los ingredientes necesarios para fructificar, todos los ingredientes necesarios para nosotros llevar una vida recta como esa espiga, derechitos. Y nos dice en 2 de Timoteo 3:17, 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que nuestro Dios no nos llama a hacer o a crecer de una manera corta, chueca, con defectos. El Señor nos llama a ser perfectos y nos da todos los ingredientes necesarios. Los pone a nuestra disposición para enseñarnos, para redarguirnos cuando nosotros estamos en pecado, para instruirnos, para levantarnos cuando nos sentimos caer.
para fortalecernos a lo largo de nuestra vida, a modo que alcancemos la perfección, no la perfección humana, sino la perfección conforme a la obra de Dios. No nos llama a ser cristianos a medias, sino nos llama a ser cristianos perfectos, para ser hallados, aprobados delante de Él. Dice en el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y el grano es como aquel trigo, es un grano que ya está completamente lleno. Esa espiga da como fruto ese grano, el cual únicamente espera la madurez. La obra de nuestro Señor Jesucristo es tan maravillosa. Empieza la palabra de Dios y luego empieza a crecer, empieza a ser transformado, somos levantados, somos llamados a ser perfectos. Eso es el trigo maduro, alcanzar la perfección a la cual nos llama nuestro Dios y estar listos y preparados para ser cosechados. ¿Y quién es el que nos va a cosechar, mis amados hermanos? Cristo es el que nos va a cosechar, porque Él mismo fue el que sembró. A Él es al único que le corresponde el cosecharnos. A Él le pertenece el trigo, a Él le pertenecemos nosotros, para ser llevados ¿a dónde? A su granero. Le damos gracias a Dios y le damos gloria a Dios como el Señor nos ilustra a través de estas parábolas y el alcance que tiene, los deseos de nuestro Dios, de sembrar la palabra de Dios en nosotros, de tener el cuidado meticuloso de nosotros, el de levantarnos para que crezcamos de una manera erguida, derechitos, el de cuidarnos, alimentarnos a través de su palabra, de modo que alcancemos la perfección y la madurez, y entonces estar listos y preparados para ser cosechados por Él. Que no seamos como esa cizaña que crece a un lado del trigo, sino que seamos hallados como ese trigo, como ese grano lleno, como ese fruto maduro, perfecto a los ojos de nuestro Dios. Y dice el versículo 29, dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida nos habla de la parábola del grano de mostaza. Habíamos dicho desde un inicio que esta parábola nos habla de la magnitud de este crecimiento. No solamente de manera individual, sino lo que hace la palabra de Dios y lo que hace el ministerio del Evangelio a través y cómo trasciende, no solamente en las generaciones, sino a lo largo de toda la humanidad. Dice en el versículo 30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La semejanza que hace nuestro Señor con el reino de Dios, como esa pequeña semilla, dice, lo hace y lo compara con una aparente pequeñez, porque sí comenzó de una manera humilde, con algunos detalles, como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un pesebre humilde. Su origen humilde, creció Él en un estado humilde, en un estado probablemente lleno de carencias. Y llamó a los discípulos también, hombres humildes, hombres sencillos, algunos de ellos sin cultura relevante. Se llevó a cabo su muerte en la cruz de una manera también
aparentemente pequeña, siendo Él crucificado, pero cómo trasciende la obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo ha trascendido hasta el día de hoy. Y si lo comparamos precisamente con esa semilla de mostaza, la cual es aún más pequeña que una cabeza de alfiler. Un matrimonio investigador sobre todas las plantas de la Biblia, ellos dicen que es la semilla más pequeña que se conocía en aquel entonces entre los habitantes de Galilea. Y esta semilla es clasificada como una hortaliza por el tamaño de la semilla. Sin embargo, cuando esta crece, puede alcanzar hasta más de 4 metros. Y su tallo es tan fuerte y tan robusto que es inclusive comparado como un árbol, aún así siendo una hortaliza. Y de esa manera es como nos compara nuestro Señor Jesucristo el reino de Dios y la forma en cómo ha trascendido el reino de Dios a través de los siglos. Dice, pero después de sembrado, dice, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Dios es el que hace y puede hacer grandes cosas en la humanidad. Y con esta parábola nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. Aparentemente de un inicio insignificante, pero a través de la fe que también es comparada como un grano de mostaza. Una vez sembrado en los corazones de los hombres y una vez que el Espíritu Santo se encarga de la transformación, empieza a crecer y a dar fruto. Crece por el misterio del poder de nuestro Dios. Pero cómo se manifiesta de una manera poderosa y cómo se ha extendido el Evangelio a través de una manera poderosa. Ha llegado a todos los rincones de la tierra. Pese a toda la persecución y pese a la oposición por parte del enemigo, el Evangelio sigue siendo predicado, el Evangelio sigue siendo compartido, la palabra de Dios sigue siendo sembrada en los corazones y sigue siendo el Espíritu Santo la obra redentora en aquellos corazones que lo necesitan, por el poder de Dios, por el poder de esa semilla, por el poder de la palabra de Dios. Aunque se lleva a cabo de una manera lenta y silenciosa, pero sigue creciendo y sigue creciendo. Por eso algunos comentaristas lo comparan como un bambú japonés, que durante los primeros 7 años, cuando es sembrada esa semilla, no se ve absolutamente nada. Requiere de una paciencia y requiere de un cuidado y de ser meticulosos. Inclusive algunos tal vez se dan por vencidos, porque durante 7 años no se ve absolutamente nada. Pero solamente en 6 semanas llega a medir hasta 30 metros ese bambú. En 6 semanas, durante 7 años se construyó toda la base de la raíz. Toda la base de la raíz de una manera meticulosa, y en tan solo 6 semanas se ve el resultado. Así es con la palabra de Dios, así es la obra redentora que hace nuestro Dios y así es el reino de Dios, y no ha podido pararse, tampoco puede forzarse el crecimiento. Lo que Dios ha comenzado, el Señor un día lo terminará. Pero sigue el crecimiento dándose continuo en el corazón del hombre y en la humanidad. Dice, pero después de sembrado crece y hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves
del cielo pueden morar bajo su sombra. Amplía por completo las características que tiene el reino de Dios. Amplía por completo lo que es el mensaje del Evangelio y cómo el mensaje del Evangelio tiene un crecimiento en el tiempo que Dios quiere desmesurado. Y empieza la conversión a nivel universal. Y empezamos a ver cómo el Evangelio penetra en todas las naciones. Y la parte de lo relacionado con los pájaros o las aves del cielo es precisamente porque la iglesia, una vez como esa hortaliza, una vez crecida, una vez frondosa, obviamente que llama la atención de mucha gente, llama la atención del enemigo mismo, que quieren venir, pero de una manera engañosa, y vienen también y se infiltran en las iglesias, vienen también a recibir las bendiciones de la iglesia, pero no hay un corazón genuino, no hay un corazón arrepentido. Aquellas personas que aparentemente se identifican con la iglesia, pero que buscan sus propios fines y sus propios afanes. Y a esto nos llama el Señor tener cuidado con aquellos que tienen unos objetivos mezquinos y que se acercan para destruir las iglesias. Por eso el Señor nos llama, dice, a que abramos los ojos y veamos a estas aves, a estos pájaros, que podamos entender y discernir que nuestra salvación es preciosa, es preciada, y que debemos de cuidarla con temor y temblor, que no debemos permitir que se filtren doctrinas engañosas, sino siempre estar apercibidos de la palabra de Dios, leer y escudriñar la palabra de Dios para que no nos engañen. Como dicen Filipenses 2:12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos de estar apercibidos y debemos saber y conocer quién es Dios para poder identificar a aquellos que quieren, al mismo enemigo que quiere engañarnos. Es importante cuidar nuestra salvación. Es importante, como aquel grano de trigo, cuidar que sea madurado a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios que nos enseña, que nos redarguye, a través de ese cuidado que le da el Señor, pero nosotros también debe de haber un interés por mantenernos como aquella espiga erguidos, mantenernos perfectos, mantenernos sin contaminación, mantenernos listos para que el Señor nos halle aprobados y entonces seamos cosechados y llevados al granero de nuestro Dios. Es importante que nosotros cuidemos de nosotros mismos, cuidemos de esta salvación tan grande que ha sido puesta en nosotros, que tenemos bajo nuestro cuidado. Es importante que nosotros estemos siempre apercibidos y alertas a todo lo que sucede a nuestro alrededor y dejemos que el Señor haga y siga haciendo la obra en nosotros. Y también tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, esa semilla que nosotros podemos seguir compartiendo con otros. No nos corresponde a nosotros ver la obra de Dios. No sabemos cuándo el Señor hará la obra. Nuestra responsabilidad es ser como aquel sembrador
preparar la tierra y dejar la semilla y dejar que el Señor obre en los corazones. Llevar la palabra a todos aquellos que la necesitan. Hay todavía, mis amados hermanos, a todo nuestro alrededor muchas vidas áridas, muchas vidas caídas, muchas vidas sedientas que necesitan la palabra de Dios, necesitan que esa semilla sea sembrada para que el Espíritu Santo haga la obra en ellos y se siga predicando el Evangelio, siga creciendo y creciendo el Evangelio a través de las naciones y a través de nosotros, a través de nuestro esfuerzo. Oremos, mis amados hermanos, y pidámosles al Señor ser nosotros ese trigo y que nos libre el Señor de ser nosotros cizaña. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te conocemos, bendito Dios. Gracias, Señor, porque un día, Señor, tu palabra, como esa semilla, Señor, fue depositada en nuestro corazón. Te damos gracias, bendito Dios, porque has permitido que tu Santo Espíritu, Señor, lleve a cabo la transformación en nuestros corazones. No nos permita, Señor, estorbar la obra redentora, Señor, de tu Santo Espíritu en nuestra vida y de los que nos rodean, Señor, aquellos que amamos. No nos permitas, bendito Dios, contaminarnos, sino que tu Santo Espíritu siga haciendo la transformación en nuestra vida, Señor, poco a poco. Y que nos permita, Señor, crecer erguidos, bendito Padre Celestial. Que nos permita, Señor, dar fruto. Y que tú seas, Señor, con nosotros. Que nos ayudes a abrazar, Señor, tu palabra. Que redarguya, Señor, nuestro corazón cuando haya en nosotros pecado. Cuando desfallecemos, Señor, de nuestra fe. Perdónanos, Señor, si nuestra fe, Señor, es poca. Perdóname, Señor, si te ofendemos, bendito Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a través de tu palabra a cuidar, Señor, nuestra salvación con temor y temblor. A cuidar, Señor, nuestra madurez espiritual para ser hallados, Señor, como ese trigo maduro, perfecto, Señor, ante tus ojos. No conforme, Señor, a lo que el mundo espera, sino conforme, Señor, a lo que tú quieres de nosotros. Y, Señor, que seamos hallados, aprobados, perfectos delante de ti. Que estemos listos, Señor, para ser cosechados por ti. Que estemos, Señor, listos y apercibidos, Señor, de nuestra salvación, y ayúdanos a cuidarla, bendito Dios, con temor y temblor, a tenerla, Señor, como un tesoro, Señor, y no en poco, bendito Padre Celestial. Ayúdanos también, Señor, a ser partícipes, bendito Dios, de la extensión de tu Evangelio, a llevarle, Señor, a otros, Señor, tu palabra, para que tú hagas, Señor, la obra redentora, Señor, en sus vidas, para que pueda, Señor, también fructificar tu palabra, Señor, en otros que te necesitan tanto, Señor. Cuánta necesidad, Señor, sigue habiendo en este mundo, en la tierra, Señor. Cuánta necesidad hay en nuestras propias familias. Aquellos que todavía, Señor, no te han abierto la puerta, Señor, para que tu palabra sea depositada en sus vidas. Los ponemos, Señor, en tus manos.
que también, Señor, tú hagas la obra redentora, Señor, en ellos. Y ayúdanos a ser valientes, a ser constantes en ti, bendito Dios. Quédate, Señor, con nosotros. Que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones, en nuestras mentes. Quédate, Señor, con esta tu iglesia, brazo protector. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie vamos a leer nuestra bendición que se encuentra en número 6, en sus versículos del 24 al 26. Y dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y terminamos con nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.